Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y también estaba la madre de Jesús allí. Fue también convidado Jesús con sus discípulos a las bodas, y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: «¿No tienen vino?». Respondióle Jesús: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora». Dijo su madre a los que servían: «Haced cuanto él os dijere». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada una 2 o 3 cántaras. Y Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta el borde. Y Jesús les dijo: «Sacad ahora y llevad al maestresala». Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todos suelen servir al principio el buen vino, y después que los convidados han bebido bien, entonces sacan el más flojo. Mas tú reservaste el buen vino para lo último». Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úsele según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. O el de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, déla con sencillez. El que preside, sea con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno, amándoos recíprocamente con fraternal amor, anticipándoos en honraros unos a otros. No seáis remisos en hacer el bien, sino fervorosos de espíritu. Servid al Señor, gozaos con la esperanza, en la tribulación sed sufridos, en la oración perseverantes, socorriendo las necesidades de los santos, ejercitando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Estad siempre unidos en unos mismos sentimientos, no blasonando de cosas altas, sino acomodándoos a lo que sea más humilde, no alardeando de grandes, sino allanándoos con los humildes. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Con este domingo segundo de Epifanía, ya como que se dejan atrás las grandes festividades que tuvimos en la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, el dulce nombre de Jesús, la Epifanía, la Sagrada Familia. Pero si prestamos atención, este tiempo de Epifanía todavía sigue siendo un tiempo en que se insiste sobre la infancia de nuestro Señor Jesucristo y sobre los comienzos de la vida pública de nuestro Señor. Acá en el Evangelio acabamos de traer el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y el primero, vemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo ha sido rodeada de milagros. Por ejemplo, cuando nació una estrella, anunció a los magos de Oriente. Los ángeles aparecieron a los pastores. Después, cuando San Juan el Bautista lo bautiza a nuestro Señor Jesucristo, aparece una paloma representando al Espíritu Santo.
y se escucha la voz del Padre en el cielo que dice: este es mi Hijo, bien amado, en quien tengo todas mis complacencias. Pero el que acabamos de narrar en el Evangelio, es el primer milagro hecho por nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el mismo Evangelio. Y con este milagro da comienzo nuestro Señor Jesucristo a su vida pública. Antes eran, ya sea las criaturas, o mismos los ángeles o la estrella, los que daban testimonio de Él. Ahora es Él mismo el que da testimonio de sí mismo, convirtiendo este agua en el mejor vino, a instancias de su Santísima Madre, que le hace saber que los novios que se estaban casando en estas bodas de Caná, se les había acabado el vino, y es algo muy embarazoso en una fiesta quedarse sin algo, y sobre todo sin el vino. Y nuestro Señor entonces da comienzo, mediante este milagro hecho por Él mismo, a lo que es el testimonio de sí mismo y su vida pública, dando testimonio de que Él realmente era el Mesías profetizado por los antiguos profetas, por el Antiguo Testamento, el que había de venir a salvarnos. Otra cosa interesante de este tiempo de Epifanía es la meditación que debemos hacer sobre la importancia que Dios, nuestro Señor, dio a la familia cristiana, al prototipo de la familia, a la Sagrada Familia. Jesús, nuestro Señor, vivió 33 años sobre la tierra, 30 de los cuales le dedicó a su familia, a su Madre Santísima, a su Padre nutricio, San José, hasta que murió. Y solamente 3 de esos 33 años dedicó a la magna obra de la redención del género humano. Esos 30 años de vida oculta de nuestro Señor Jesucristo lo hizo en vida de familia, respetando y siendo sumiso, sujeto a su Santísima Madre, a su Padre nutricio, San José, hasta la muerte, que no sabemos bien cuándo sucede, cuántos años tenía nuestro Señor Jesucristo cuando San José murió, pero San José es el patrono de la buena muerte, porque según los autores, San José habría muerto rodeado de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor muerte que tener a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre Santísima al lado de la cama de la última enfermedad. Volviendo al tema de la Sagrada Familia y de la importancia de la familia cristiana, vemos que el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo lo hace en unas bodas, en un casamiento. Con esto nuestro Señor también le da la importancia que tiene el matrimonio cristiano, la familia cristiana. El futuro de la Iglesia, el futuro de la patria, el futuro del mundo, depende de una familia bien constituida. Porque de una familia nacen los hijos, y esos hijos, junto con la leche materna, reciben los primeros rudimentos de la fe. Al menos debería ser así. Desgraciadamente en el mundo moderno es el ataque continuo a la familia cristiana, el ataque continuo contra la fidelidad que se deben los cónyuges entre sí, el ataque continuo a la patria potestad que tienen padre y madre con respecto a sus hijos, ese deber de Estado, esa gracia que tienen mediante el sacramento del matrimonio de educar cristianamente a sus hijos. La mejor herencia que pueden dar los padres a sus hijos no son grandes cantidades de hectáreas o vacas o departamentos o grandes riquezas, sino la fe. Y esa fe se empieza a recibir desde el seno materno. Hay una anécdota de una madre que le pregunta a San Pío X sobre cuándo debía empezar a educar a su hijo, y San Pío X le pregunta a su vez cuánto tiempo tenía su hijo, y la madre contesta que unos pocos meses. San Pío X le contestó diciendo: esos meses ya los perdió, significando que la educación de los hijos empieza, se podría decir, desde la concepción de los niños. Los padres son como los ángeles guardianes de sus hijos,
Y lo que el niño aprende de los labios de su madre, por los ejemplos de su padre, no se le olvida el resto de su vida. Es por eso que es tan importante la labor de los padres cristianos, de los padres católicos. Y esa importancia la dio nuestro Señor Jesucristo asistiendo personalmente a este matrimonio de las bodas de Caná. ¿Cuántos matrimonios hoy no podrían invitar a nuestro Señor Jesucristo porque en sus casas es la casa de unos mundanos más, permitiendo inmoralidades en la televisión, en los teléfonos celulares, o en las novelas, o en las revistas que tienen, o en las bibliotecas llenas de porquerías que tienen? La casa, el hogar cristiano, es una como sucursal del templo de Dios. David decía: cuán amable es habitar en tus moradas, oh Señor. Y la morada de Dios, es cierto, es el templo, es la iglesia, es la capilla. Ahí está nuestro Señor Jesucristo sacramentado en el tabernáculo. Pero la casa cristiana también tiene que ser como una extensión de esa iglesia. Así como el alma de cada cristiano tiene que ser templo de Dios, porque para eso fuimos creados, casa del Espíritu Santo, y lo somos realmente mediante el santo bautismo y la fidelidad a la gracia, es decir, tratando de no caer en ningún pecado que ahuyente la presencia de la Santísima Trinidad en nuestras almas. La casa del cristiano tiene que ser como la iglesia, en donde vemos a mi madre como quien ve a la Santísima Virgen María, donde vemos a nuestro Padre como quien vería a San José, y el Hijo hace las veces de nuestro Señor Jesucristo. Aún los padres muchas veces están equivocados diciendo que el niño tiene que aprender las ciencias en el colegio y la religión en la iglesia. Falso. El niño tiene que aprender sin saber que está aprendiendo. El niño tiene que no acordarse de cuándo aprendió a rezar el Padre Nuestro, o el Ave María, o el Gloria Patri, o los 10 mandamientos. No tiene que tener memoria de cuándo lo aprendió, porque no se acuerda de su madre, como si estuviera en un colegio con una tiza y un pizarrón escribiendo los 10 mandamientos. Los aprendió de sus labios, desde la cuna. Los padres están para eso, precisamente. Y la fidelidad que ellos se prometieron el día de su matrimonio es una fidelidad que se la deben a Dios nuestro Señor. Y esa fidelidad es la que se está funcionando todo el tiempo en el mundo moderno. De ser siempre las tentaciones de ser infieles. Cuando uno es infiel a su matrimonio, está siendo infiel a Dios. ¿Y qué fidelidad? ¿Qué confiabilidad puede dar el resto de las personas cuando ha sido infiel en un contrato santísimo, como es el contrato del matrimonio? Porque no es un contrato de alquiler o de compra-venta o de esto o de aquello, es un contrato que se hicieron de fidelidad entre los cónyuges ante Dios. Y en la boda que tuvieron católica, ahí estuvo presente nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo supiera, aunque no se lo viera, como se lo vio en la boda de Caná. Esa es la importancia del hogar cristiano, esa es la importancia de la fidelidad entre los esposos, esa es la importancia del amor que se deben tener los hijos a sus padres, los padres a sus hijos, los esposos entre sí, porque es un amor santificado por Dios que se puede reducir al primer amor, es decir, al amor a Dios sobre todas las cosas, y al amor al prójimo como nosotros mismos, pero por amor a Dios, es decir, todos los demás amores se tienen que reducir al primer amor, que es el amor a Dios pero sobre todas las cosas. Seamos conscientes entonces de que nuestro hogar sea la iglesia, que no se hablen cosas que puedan ofender a Dios, que no se lean cosas que puedan ofender a Dios, que no se escuche música que pueda ofender a Dios, que no nos entretengamos con cosas que puedan ofender a Dios,
que en todo la figura del hogar cristiano sea un símbolo de lo que otrora fuera en Belén, en Nazaret. Cuando se nos narra que nuestro Señor Jesucristo volvió del templo a la edad de 12 años después de haber estado perdido allí, el Evangelio nos dice que Jesús les estaba sumiso. Jesús, que es el Dios humanado, estaba sumiso a sus padres. Con eso daba la importancia, Dios nuestro Señor Jesucristo, a la importancia que debe de la unión en los hogares, la sumisión que deben tener los hijos a sus padres, la presencia de la madre en el apoyo a su esposo, la presencia de San José en el traer el pan a la mesa. Todo eso es virtud cristiana, amor de Dios. No dejemos entonces que nuestros hogares sean hogares liberales, a donde no hay ninguna diferencia con los hogares del mundo. Que nuestro hogar sea un lugar, como dice David, amable, una morada de Dios, así como es la iglesia, así como tiene que ser nuestra alma, así tienen que ser nuestros hogares. Pidamos a María Santísima el día de hoy que así como ella pidió a los sirvientes en la fiesta de Caná de Galilea, nos enseñe a nosotros también a hacer lo que Él nos diga. La Virgen se dirige a los sirvientes y les dice, haced lo que Él, es decir, Jesús, os diga. Esa es la labor del cristiano, ese es el deber del cristiano, ese debe ser el primer amor del cristiano, hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque haciéndola vamos a amarle a Él, y para eso estamos aquí en la tierra, para amar a Dios y amando a Dios salvar nuestra alma. Que no se nos vaya eso de nuestra mente, practiquémoslo todos los días. La familia que reza unida se mantiene unida y se salva unida. Pero si no tenemos ejemplos de oración, si no damos ejemplo de oración a nuestros hijos, si no damos conocimiento de Dios a nuestros hijos, ¿cómo vamos a pretender que luego nuestros hijos sean buenos? Debemos ser primero nosotros buenos y mediante nuestro ejemplo santificar a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros parientes. Y en definitiva, cumplir aquellas palabras de Nuestra Señora, que son pocas las que se nos dicen en el Evangelio, pero esas pocas, si las ponemos en práctica, son la clave de la perfección cristiana. Haced lo que Él os diga. Hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos diga, y haciendo eso, vamos a salvarnos nosotros y todos nuestros seres queridos que sigan con nuestro ejemplo. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.